Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Pruebas de independencia y medidas de asociación con el software estadístico Infostat. En esta videoconferencia se realizan ejercicios prácticos y se enfatiza en la interpretación de las pruebas de independencia y medidas de asociación. Este tema, en conjunto con el tema inmediato anterior, análisis de correlación, son de gran importancia para resolver el objetivo correlacional propio de las investigaciones biomédicas. El Infostat desarrolla dos escenarios para realizar los análisis de contingencia, a saber, el escenario 1 para matrices de datos de cualquier dimensión. El Infostat genera la chi cuadrado de Pearson, la chi cuadrado de máxima verosimilitud, el coeficiente de contingencia de Kramer y el coeficiente de contingencia de Pearson. Por otra parte, en el escenario 2, el Infostat trabaja matrices de datos 2×2 y genera la chi cuadrado de Pearson, la chi cuadrado de máxima verosimilitud, la prueba exacta de Fisher, el coeficiente de contingencia de Kramer, el coeficiente de Phi, el coeficiente kappa de Cohen y para estudios biomédicos el OR y el RR. Se analizarán los datos ya llenados de la base de datos Rendimiento Académico 22, desarrollada con el Infostat. Se realizarán dos ejemplos sencillos. Un ejercicio para matrices de datos de cualquier dimensión y otro para matrices de datos 2×2. Estos datos se encuentran disponibles en su plataforma Moodle, tal como se presenta en pantalla del curso Bioestadística 701 en el día 6, semana 3. Estos datos son originales y propios del autor y corresponden con la ficha de recolección de datos con la cual se hizo el diseño de la base de datos con Infostat, la videoconferencia número 5. A continuación, y por la gran importancia que tiene, se explica antes de los procedimientos estadísticos cómo se interpretan los resultados de las pruebas de hipótesis de independencia y las medidas de asociación, los cuales se realizan mediante 5 pasos, a saber, el primer paso, interpretar el valor de P mediante la aplicación de la regla de decisión probabilística, que es universal. Si la probabilidad aleatoria del suceso es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, no se acepta la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. La hipótesis nula para las pruebas de independencia de chi cuadrado y sus pruebas derivadas es X e Y son independientes. Segundo paso, interpretar la intensidad de los coeficientes de correlación y los coeficientes de contingencia aplicando la tabla de Rodríguez 2012. Igualmente aplica para los coeficientes de contingencia que corren en el intervalo de clases de 0 a 1. Tercer paso, se aplica el formato, técnica y contenido para la interpretación de los coeficientes de correlación y coeficientes de contingencia. Obviamente, en el caso de los coeficientes de contingencia, en este formato hay que reescribir las palabras de las pruebas estadísticas a las que se refiere. En este caso diría, en vez de que diga correlación de Pearson, debería decir coeficiente de contingencia de Kramer, coeficiente de Phi, coeficiente de kappa de Cohen, etc. Básicamente, este formato técnica y contenido en el primer párrafo interpreta el significado del valor de P. En el segundo párrafo interpreta la intensidad del coeficiente de contingencia. Y en tercer lugar, hace una interpretación acerca de la implicación que tiene o no la asociación que se demuestra.
Cuarto paso, interpretar el coeficiente kappa de Cohen. Este corresponde al escenario de matrices 2×2 en estudios médicos. El coeficiente kappa de Cohen es el estadístico más utilizado cuando se desea comparar la concordancia de las medidas obtenidas mediante un método comparadas con las medidas obtenidas por otro método. El estadístico kappa de Cohen se utiliza para analizar variables cualitativas y su interpretación es muy importante. Si la concordancia es pobre, es decir, menor de 0.5, significa que los métodos deberían utilizarse como complementarios. Por el contrario, si la concordancia es buena, es decir, mayor de 0.5, ambos métodos serán parecidamente válidos. Quinto paso es la interpretación de las medidas de asociación, la odds ratio, OR, y el riesgo relativo, RR, que ocurren en estudios médicos, que corresponden con el escenario 2, matrices de datos 2×2. Es conocido en investigación biomédica, los estudios de casos y controles son estudios observacionales analíticos, retrospectivos y transversales que permiten estudiar multicausalidad, se aplican en enfermedades raras, son más baratos, tienen menos pérdida de datos durante el seguimiento de la toma de datos y es en los estudios de casos y controles que se aplica la medida de asociación de la OR. Ahí les dejo en pantalla el link a una videoconferencia de YouTube que hace una presentación muy buena sobre los estudios médicos de casos y controles. Por otra parte, la medida de asociación, el riesgo relativo RR, se aplica en estudios médicos de cohorte. Estos son estudios prospectivos, longitudinales, permiten estudiar multiefectividad, se aplican en enfermedades frecuentes, son más caros y tienen más pérdidas de datos durante el seguimiento. Ahí les dejo en pantalla el link de una videoconferencia en YouTube que hace una presentación muy buena sobre los estudios médicos de cohortes. En particular, para realizar el análisis de contingencia del escenario 1, matrices de datos de cualquier dimensión, se utilizará la base de datos llamada datos normales en biomedicina, la cual ha sido desarrollada utilizando la función de datos normales del generador de variables aleatorias dentro del módulo datos llenar del software estadístico Infostat. A continuación se realiza un ejemplo práctico del análisis de contingencia para matrices de datos de cualquier dimensión. El escenario 1 con Infostat. Para ello se utiliza la base de datos titulada Datos normales en biomedicina, que aborda un ejemplo de un estudio de efectividad de 5 tratamientos radiooncológicos y sus efectos adversos. Ya tenemos en pantalla abierta la base de datos normales, la cual fue generada utilizando la función de datos normales del Infostat. Vamos al módulo de estadística, bajamos hasta el módulo de datos categorizados. Ahí observamos la opción tabla de contingencias, que es la opción que debemos ocupar. En el siguiente paso se despliega una ventana de diálogo
que le permite al usuario seleccionar la variable que va a analizar. En este caso hemos seleccionado la variable sexo del paciente y la variable índice de efectos adversos. Le damos aquí abajo en el centro aceptar. Se despliega una ventana de diálogo muy importante por dos razones. Primero, porque te permite seleccionar la variable que va en las filas y en las columnas. En este caso, la variable seleccionada por su carácter transversal es la variable sexo para las filas y en consecuencia la variable de efectos adversos debe ir en las columnas. Muy importante es tener en cuenta la pestaña de opciones, porque ahí es donde se define el análisis estadístico según el tipo de matrices de datos que se tiene en estudio. En este caso es para seleccionar la matriz de datos de cualquier dimensión, que es el escenario 1 en que trabaja Infostat. Veamos opciones. Entonces, se selecciona la frecuencia absoluta, se seleccionan las frecuencias relativas al total y se seleccionan las frecuencias relativas como porcentajes. Ya está seleccionado por defecto la prueba de independencia de chi cuadrado y no se seleccionan las medidas de contingencia aplicables para tabla 2×2. ¿Por qué? Porque en este caso se está analizando una matriz de datos de cualquier dimensión. En particular, la matriz que se tiene ahorita son datos de 2×5. 2 categorías en la fila y 5 categorías en las columnas. Por lo tanto, no es una tabla 2×2. No se selecciona nada de esto. Por eso está en blanco. Porque no se va a seleccionar eso. Y aquí abajo, en el borde izquierdo inferior, le damos aceptar. Se despliega el archivo de salida. Ahí vemos la tabla de contingencia en la versión de frecuencia absoluta. En la columna va el índice de efectos adversos y en la fila van la variable sexo del paciente, femenino masculino. Y aquí abajo está la tabla de frecuencia relativa expresada en porcentaje al total. Y ustedes pueden ver las 5 columnas y las 2 hileras y pueden ver los datos expresados en porcentaje con relación al total. Y abajo se despliega los estadísticos de prueba generados por el Infostat, que son el chi cuadrado de Pearson, el chi cuadrado de máxima verosimilitud, el coeficiente de contingencia de Kramer y el coeficiente de contingencia de Pearson. ¿Cuál de las dos pruebas deberíamos de seleccionar? ¿La chi cuadrado de Pearson o la chi cuadrado de máxima verosimilitud? Para tomar esa decisión hay que analizar la naturaleza de los datos. Y ver, porque la prueba de chi cuadrado no debe de aplicarse si tienes más del 20% de datos menores de 5, incluyendo el 0. Veamos los datos en la frecuencia absoluta de la tabla de contingencia y observamos que la matriz de datos 2×5 solo hay un dato que es menor de 5 y no incluye los ceros. Solo hay uno de 10. Uno de 10 datos en totales es menor de 5. Por lo tanto, es el 10% de los datos que son bajos. Eso quiere decir que en este caso, con estos datos, en que la mayoría son 5 o más, se puede utilizar perfectamente el estadístico de prueba de chi cuadrado de Pearson
Entonces, apliquemos los pasos que explicamos al inicio de esta videoconferencia, los pasos para interpretar los resultados del análisis de contingencia. En primer lugar, se debe aplicar la regla de decisión para aceptar o no la hipótesis nula. Y observen que el P obtenido es de 0.9952. Y aplicando la regla de decisión, corresponde con la primera regla de decisión. Si el valor de P obtenido es mayor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, se acepta la hipótesis nula. Es decir, la respuesta fue no significativa. ¿Y qué quiere decir que se acepta la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula que se acepta? Se acepta la hipótesis nula de independencia. Ahí en la parte de abajo de esta diapositiva que tienen en pantalla aparecen las hipótesis para las pruebas de independencia. Y recuerden que la hipótesis nula de independencia es hipótesis nula, X y Y son independientes entre sí. Es el caso que nos ocupa en el análisis de estos datos. Aceptamos la hipótesis nula de que X e Y son independientes. Por lo tanto, la respuesta del índice de efectos adversos obtenido no tiene una dependencia definida por sexo del paciente hacia femenino o hacia masculino. No, indistintamente los efectos adversos están afectando a hombres y mujeres. Eso es independiente entre sí. Eso es en cuanto a la interpretación del valor de P. En las tablas de contingencia también el Infostat genera las medidas de asociación que le corresponden. En este caso, para matrices de datos de cualquier dimensión, que es el escenario 1 que estamos interpretando, le corresponde interpretar el coeficiente de contingencia de Kramer, que es el apropiado, el adecuado para analizar los resultados de matrices de datos donde una variable es dicotómica y la otra es de categoría, que es el caso de estos datos. Esta variable es dicotómica y esta variable es de categoría. Y por lo tanto, el coeficiente de contingencia de Kramer es el que se debe analizar. En este caso, el valor de Kramer 0.04 es un valor débil y positivo, aplicando la regla de interpretación de Rodríguez 2012. Obtuvimos un valor del coeficiente de contingencia de Kramer débil y positivo. Este 0.04. Bien, con esta interpretación del estadístico de prueba chi cuadrado de Pearson o chi cuadrado de máxima verosimilitud y el coeficiente de contingencia de Kramer, que es el que le corresponde, hemos concluido el análisis de contingencia para matrices de datos de cualquier dimensión mediante el uso del software estadístico Infostat. A continuación se presenta el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat para el escenario 2, matrices de datos dicotómicas, es decir, tabla 2×2. Ya tenemos en pantalla abierta la base de datos de rendimiento académico 2 diseñada con el uso del Infostat. Vamos a ir al módulo estadísticas, bajamos directamente hasta el módulo de datos categorizados y vemos las diferentes opciones que hay hasta índices de sobrevida y curvas de sensibilidad y especificidad. Vamos a enfocarnos en el análisis de contingencia, que es la primera opción, en la pestaña tablas de contingencia. Damos clic y en este caso vamos
a seleccionar la variable sexo de la persona y la variable dicotómica número 1. Es decir, tenemos dos variables dicotómicas para realizar las pruebas de independencia y medidas de asociación. Vamos a la opción de aceptar aquí abajo, el botón de abajo. Seleccionamos la variable sexo en la fila, por ser una variable transversal. Seleccionamos la variable dicotómica 1, que en este caso, si ustedes recuerdan, cuando diseñamos la base de datos con Infostat, la variable dicotómica 1 es la pregunta que se le hace a las personas acerca de la importancia de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de los mercados. Y algunos decían sí, algunos decían no. Entonces, a eso se refiere la variable dicotómica 1, si la opinión es variable o está asociada al sexo de las personas. Una vez que ya hemos definido las variables que va en la fila y en la columna, vamos a las opciones. En las opciones, de las múltiples opciones que nos da el Infostat, vamos a seleccionar frecuencias absolutas, frecuencia relativa al total y la frecuencia relativa como porcentaje. En este caso, como es conocido, estamos aplicando el escenario 2, matrices de datos de tabla 2×2. Por lo tanto, debemos seleccionar la prueba exacta de Fisher, la prueba de odds ratio, la prueba del riesgo relativo y la prueba del coeficiente de phi. La prueba de McNamara se podría aplicar si y solo si estamos seguros de que tenemos datos que provienen de muestras no independientes, es decir, de muestras apareadas. En ese caso seleccionamos McNamara, pero se desactivan todas las otras. ¿Por qué? Porque McNamara funciona bien para muestras no independientes, y en la práctica, en la gran mayoría de las situaciones de las ciencias estadísticas, el muestreo de poblaciones viene de muestras independientes, que esas son las que se aplican. Para muestras independientes se aplican las pruebas exactas de Fisher, los coeficientes de chance, odds ratio, el coeficiente de riesgo relativo RR y el coeficiente de phi. Por esa razón es que se dejan solamente estas 4 coeficientes de asociación para las tablas 2×2. Bien, démosle a aceptar entonces aquí abajo, en el borde izquierdo inferior, aceptar, y ya tenemos el archivo de salida. Observamos los datos absolutos, los observamos. La variable dicotómica está en la columna y la variable sexo de las personas está en la fila, femenino y masculino. Ya regresamos a analizar esos datos. Y luego viene la tabla de contingencia de las frecuencias expresadas en porcentajes al total. Igualmente en la columna la variable dicotómica y en la fila el sexo de las personas, pero esta es el porcentaje. Y abajo salen todos los estadísticos de pruebas que desarrolla el Infostat y a los cuales vamos a referirnos. Observen de nuevo que tenemos la chi cuadrado de Pearson con un p-value de 0.03 y tenemos la chi cuadrado corregida o chi cuadrado de máxima verosimilitud con un valor de p de 0.02. ¿Cuál de los dos deberíamos de tomar en consideración? Para eso hay que ver la naturaleza de los datos que tenemos. Regresémonos a ver la matriz de datos 2×2 en la frecuencia absoluta y ahí vemos de que tenemos un dato femenino que dice no, un dato, el dato 3 femenino que dice no, es un dato 1 de 4 datos que está por debajo de 5. Quiere decir 1 de 4 datos que el 25% de los datos disponibles en esta matriz 2×2 es menor de 5. Por lo tanto, la prueba que se debe de aplicar
es la chi cuadrada corregida o la chi cuadrada de máxima verosimilitud con un valor de P de 0.029. El Infostat también provee la conocida la prueba exacta de Fisher, también llamada la prueba de Irwin-Fisher, que da un valor de P también significativo de 0.04. En todo caso, pues si utilizamos el chi cuadrado de máxima verosimilitud o la prueba exacta de Fisher, estamos en lo correcto. Entonces, apliquemos la regla de decisión, que es universal, y veamos que ese 0.03 que da la prueba de chi cuadrado de máxima verosimilitud, ese valor de P igual 0.03, es un valor de P menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Igual el valor de la prueba exacta de Fisher da 0.04, es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05. Por lo tanto, ese valor de P de máxima verosimilitud y el valor de P de la chi cuadrada corregido indica que hay un efecto significativo de la relación bivariada de las variables sexo y opinión de las personas, y por lo tanto no se acepta la hipótesis de independencia, sino que se acepta la hipótesis alternativa, que en este caso sería aceptar la dependencia entre los factores. Es decir, que hay una tendencia de respuesta asociada al sexo de las personas, ¿verdad? En este caso se mira claramente que femenino está marcando una tendencia de respuesta claramente, ¿verdad? A la tendencia de decir sí, ¿verdad? Esa es la asociación bivariada que se demuestra por chi cuadrado corregido o por la prueba exacta de Fisher. En este caso particular, el Infostat desarrolla los algoritmos del coeficiente de contingencia de Kramer. Ese coeficiente igual a 0.29, está en el rango de moderado y positivo. Igualmente se desarrolla el coeficiente de Phi, que es el recomendado para matrices de datos específicamente 2×2. Y en este caso ese coeficiente de Phi, de acuerdo al algoritmo desarrollado por Infostat, da un valor de 0.41, lo cual indica que es un valor moderado e inverso. Este es el coeficiente de Phi. En particular vamos a comentar el coeficiente kappa de Cohen. ¿Qué es el coeficiente kappa de Cohen? Es una medida de concordancia en estudios médicos en donde interesa evaluar si las mediciones obtenidas por un método concuerdan o no con las mediciones obtenidas por otro método. Y es muy importante la prueba de kappa y Cohen en estudios médicos, porque un coeficiente de kappa y Cohen bajo indicaría inmediatamente que ambos métodos son complementarios, pero no concuerdan, pues. En cambio, un coeficiente de kappa de Cohen alto, en una concordancia significativa, quiere decir que ambos métodos tienen igual validez en las mediciones realizadas. En este caso, el kappa de Cohen igual a 0.37 e inverso, evidentemente está por debajo de 0.5, es un valor moderado. Por lo tanto, diríamos que ambos métodos comparados mediante la kappa de Cohen son complementarios. Estamos claros de que estos datos no son de estudios biomédicos, no son estudios de caso y control, no son estudios de cohorte, no son ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ¿verdad? Sino que vienen de muestras independientes de una encuesta, ¿verdad? Son datos reales y por lo tanto los análisis estadísticos que se muestran en esta salida tienen alta verosimilitud. Hay confiabilidad en los resultados estadísticos, igual con los coeficientes de chance, odds ratio y riesgo relativo. Valga la aclaración para luego pasar a la interpretación de los coeficientes de chance, odds ratio y riesgo relativo. Recuerden que al inicio de esta videoconferencia explicamos brevemente
que la medida de asociación para estudios de casos de controles es la OR, Odds Ratio, y la medida de asociación para estudios de cohortes es el RR, o riesgo relativo. Vamos a asumir un ejemplo basado en la experiencia de estudios clínicos que sí hemos realizado en Nicaragua, pero vamos a asumir un ejemplo hipotético para interpretar el odds ratio que se obtuvo aquí, que sí tiene verosimilitud matemática correcta, y otro ejemplo hipotético para interpretar el coeficiente del riesgo relativo. Bien, veamos entonces la interpretación del odds ratio, asumiendo el siguiente ejemplo. Para el odds ratio, recuerden que el estudio de caso y control se realizó un estudio en el periodo 2015-2017 para evaluar la incidencia de efectos adversos producidos por radioterapia oncológica con el uso o no del acelerador lineal. Entonces, ¿quiénes son los casos? Es el factor 1. El factor 1, los casos, es el grupo de pacientes que recibió radioterapia oncológica con el acelerador lineal. Y el grupo 2, el grupo de pacientes que recibió radioterapia oncológica en base a cobalto 60 sin la tecnología del acelerador lineal. Recordando que ese tipo de estudios que sí existe en Nicaragua, se ha demostrado que la radioterapia oncológica trae consigo efectos adversos de diarrea, náuseas, vómitos, anemia, etcétera, en los pacientes. Sin embargo, con la introducción del acelerador lineal, se ha reducido grandemente la incidencia de los efectos adversos, por ser una tecnología muy moderna y mucho menos invasiva. Entonces, bueno, asumiendo que tenemos ese ejemplo de la incidencia de efectos adversos en radioterapia oncológica con y sin el acelerador lineal, obtuvimos esos valores de odds ratio. Vamos a interpretar, para ejemplo y economía de tiempo, el odds ratio de la segunda fila. Entonces, el coeficiente de chance de la segunda fila del grupo 2, recuerden que el grupo 2 es el que recibió radioterapia oncológica con cobalto 60 sin acelerador lineal, y el grupo 1 recibió radioterapia oncológica con el uso del acelerador lineal, grupo 1. Entonces se obtuvo un coeficiente de chance de 6.07. ¿Cómo se interpreta esto? El análisis estadístico realizado demostró que existe un chance de 6 veces más incidencia de efectos adversos en el grupo de pacientes tratados con cobalto 60 sin acelerador lineal en comparación con los pacientes tratados con el acelerador lineal. Bueno, vamos a referir a la interpretación del intervalo de confianza para ambos casos. Bien, ahora pasemos a interpretar el riesgo relativo, que, como ya hemos dicho, es un cociente que indica el riesgo de determinado factor en estudios de cohorte, que son prospectivos a un tratamiento dado, a un manejo dado. En este caso, el ejemplo que señalamos para estudiar el riesgo relativo es el siguiente: incidencia del cáncer de pulmón en pacientes fumadores y no fumadores, que fueron evaluados en el periodo del 2020 al 2024. Entonces, el grupo 1 de pacientes son los no fumadores y el grupo 2 de pacientes son los que han estado expuestos al tabaquismo. Y vamos, corremos esa matriz de datos 2 por 2, tiene verosimilitud matemática correcta. Ahora, asumiendo el ejemplo de la incidencia del cáncer de pulmón, ¿cómo interpretamos el riesgo relativo? El riesgo relativo es para las cohortes. En este caso diríamos este valor de 3.
el análisis estadístico realizado demuestra que existe un riesgo relativo de 3 veces mayor incidencia del cáncer de pulmón en pacientes del grupo de fumadores en comparación con pacientes del grupo no fumadores. Finalmente, y por economía de tiempo, lo hice de esta manera, porque cada quien lo puede hacer como le parezca mejor. Hay diferentes formas de hacerlo. Finalmente, yo dejé la interpretación de los intervalos de confianza al 95%. El límite inferior, LI, y el límite superior, LS. En ambos casos, es muy importante. La teoría en biomedicina indica que si usted tiene el valor de 1 o más en el límite inferior al 95% y el límite superior al 95%, el odds ratio tiene efecto significativo. Y el riesgo relativo es un factor de riesgo para los pacientes. Esa es la interpretación estadística. Ahora, particularmente, veamos qué es lo que tuvimos en el odds ratio. Para poner un ejemplo, en el odds ratio del grupo 2 en comparación con el grupo 1, tuvimos más de la unidad del valor de 1 en el límite inferior y más de la unidad del valor de 1 en el límite superior, ¿verdad? Por lo tanto, el OR del estudio mencionado tiene efectos significativos. Ahora veamos el intervalo de confianza para el riesgo relativo. Tiene la misma interpretación estadística, nada más que aplicado al riesgo relativo. Si tenemos el valor de la unidad de 1 o más de 1 en el límite inferior y en el límite superior, indica que esa relación de ese factor es un factor de riesgo. En este caso, del factor 2 sobre el factor 1. Es decir, los fumadores en relación a los no fumadores. Es un factor de riesgo definido por el límite superior 95. Y el factor de chance, OR, tiene efecto significativo en ambos casos por tener mayor de la unidad en el límite superior hasta un 30.36. Esta es la interpretación que le corresponde a los cocientes del chance, OR, y riesgo relativo, RR. Permítanme destacar una recomendación necesaria. Siempre debe confirmarse el RR interpretando el valor de P bajo la regla siguiente. Si el valor de P obtenido es menor que el nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, esto significa que el valor de RR es significativo. Es importante esta aclaración porque hay algunos casos en que, debido a los sesgos que puedan tener los datos, sesgos de exactitud, sesgos de precisión, sesgos del observador, en el proceso del seguimiento en la toma de los datos, pueden obtener un límite superior al 95% mayor de la unidad y un valor de riesgo relativo mayor de la unidad. Pero el límite inferior del 95% podría ser menor de la unidad. En tales casos, siempre se debe confirmar la significancia del RR mediante la interpretación del valor de P, ya que en investigaciones biomédicas es bien conocido que un mismo factor no puede ser al mismo tiempo factor protector y factor de riesgo. Ahí tienen en pantalla el link de una videoconferencia muy buena que aborda 7 puntos críticos de un estudio de cohortes, razones por las cuales se pueden tener datos sesgados y por lo tanto se recomienda aplicar la interpretación del valor de P para confirmar la significancia o no del riesgo relativo. Hasta aquí hemos concluido el análisis de contingencia mediante el uso del Infostat
para matrices de datos simétricos o tablas 2x2. Finalmente, se procede a guardar los resultados obtenidos. En este caso son los resultados del análisis de contingencia para el escenario de tabla 2x2. Vamos aquí arriba, ubicamos este pequeño icono que se llama exportar resultados en formato RTF, damos clic y luego vamos al lugar donde queremos ubicar esos resultados. En este caso vamos a ubicarlos en pruebas de independencia y medidas de asociación. Dentro de esa carpeta, aquí abajo le damos el nombre del archivo de salida, que en este caso es análisis de contingencia, escenario, o le podemos poner 2x2, escenario 2x2, que es el que corresponde a este archivo de salida. Y le damos guardar. Y esa es la gran ventaja de trabajar con Infostat, los análisis de contingencia, porque desarrollan el principio pedagógico de la complejidad, simplicidad. Aquí todo es sencillo, basado en dos grandes escenarios. Hemos concluido el tema análisis de contingencia mediante el uso del Infostat. En resumen, se realizaron los análisis de contingencia mediante el uso del Infostat, que permitió desarrollar las pruebas de independencia y medidas de asociación en dos grandes escenarios de trabajo. El escenario 1 para matrices de datos de cualquier dimensión y el escenario 2 para matrices de datos 2x2. Segundo, se desarrollaron los 5 pasos para la interpretación de los resultados de las pruebas de independencia y medidas de asociación. Primer paso, aplicar la regla de decisión probabilística y universal para determinar la significancia estadística o no del valor de P obtenido para la prueba de independencia. Segundo paso, determinar la intensidad de las medidas de asociación aplicando los criterios establecidos en la tabla de Rodríguez 2012. Tercer paso, aplicar el formato, técnica y contenido para escribir de manera ordenada y lógica la interpretación de los resultados. Cuarto paso, interpretar los coeficientes de Kramer, de Phi, de capa de Cohen, etcétera, según corresponda. Quinto paso, interpretar los cocientes OR y RR. Muchas gracias. Saludos.